comienzo al acto que hemos denominado de homenaje a Carlos Saccheri, convocado por la Academia de Plata con la adhesión de varias instituciones amigas. El Colegio San Pablo, en primer lugar, que es el anfitrión, el que nos ha cedido generosamente una vez más este salón, la Corporación de Abogados Católicos, el Instituto de Filosofía Práctica, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, que ayer hizo un acto de homenaje a Carlos Saccheri, la Sociedad Tomista, la Universidad FASTA, Gladius, cita la Sociedad Internacional Tomista Argentina, Ars Iuris, la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro, AFAVITA, CELTIF, el Instituto Piper de Mar del Plata, Cruz del Sur, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Fórum y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Bien, no se trata, por lo tanto, de un recordatorio o de una conmemoración. Desde el principio coincidimos en que debía ser un acto de homenaje. Esta palabra, homenaje, es por cierto muy antigua. En la Edad Media tenía por significado el acto de jurar solemnemente fidelidad y sumisión a un rey noble, a un señor. De un modo más general se extendió esto del homenaje a los actos que se realizan en honor de una persona. En cualquier caso, implica el reconocimiento de que el homenajeado posee o está dotado de una excelencia, de una superioridad que está por encima de nuestras propias virtudes. Y este es el caso. Este es el caso, porque Carlos Saccheri, como lo dije muchas veces en otras ocasiones, fue, sin duda alguna, el mejor de nosotros. El mejor de nosotros. Así lo advirtieron también los enemigos de Dios, de la patria y de la verdad. Por eso fue asesinado, dándole una muerte que para muchos fue martirial. La Academia de Plata, que no lo tuvo entre sus miembros, pero a la que con seguridad habría sido incorporado si no hubieran acabado con él, lo ha tenido a Carlos Saccheri, sin embargo, como un ejemplo, un modelo, el arquetipo, se puede decir, del intelectual católico. Por eso, muy cerca de cumplirse 50 años de su muerte, la Academia de Plata quiso rendirle especial homenaje, en el sentido más antiguo y clásico del mismo, de este concepto. Vamos a hacerlo entonces a través del testimonio que brindarán esta tarde la doctora María Liliana Lucas Letier, académica de número en la Academia de Plata,
el doctor Ricardo von Buren, académico correspondiente de la Academia del Plata en la provincia de Tucumán, y Monseñor Héctor Aguirre. Así que vamos a empezar. Pero antes de hacerlo, de empezar, quiero invitarles a que nos pongamos de pie, guardemos un instante de silencio y recemos desde el corazón, en voz alta, una plegaria a María Santísima, que se encargará de llevarla al Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, por el alma inmortal de Carlos Aqueri. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos entonces, pero antes de darle la palabra a la doctora Lukács Destier, debo leer una nota que hemos recibido, fechada el 30 de octubre de este año, que dice así: estimado equipo de la Academia del Plata, quisiera expresar mis más sinceras disculpas por no poder acompañarnos en el homenaje a Carlos Alberto Aqueri, organizado por la Academia del Plata, con motivo del 50 aniversario de su asesinato. Lamentablemente, compromisos previos me impiden asistir al acto. Este homenaje representa una importante oportunidad para recordar a Aqueri, quien, como destacado educador, académico y filósofo, defendió con convicción el tomismo, los valores cristianos y el anticomunismo, haciendo una contribución valiosa y duradera a la filosofía y la educación argentinas. Pero también nos congrega a recordar su trágico y cobarde asesinato en 1974 a mano de Ler y frente a su familia, el cual dejó una marca en su época y que hoy, 50 años después, nos conmueve aún profundamente. Su pérdida no solo privó a la sociedad de un intelectual comprometido y valiente, sino que también se convirtió en un recordatorio de los tiempos más oscuros que atravesó nuestro país. Hoy, al cumplirse medio siglo de su partida, honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con los ideales y valores que él defendió con tanta convicción. Un cordial saludo. Firma Victoria Eugenia Villarruel, presidente del Honorable Senado de la Nación. Creo que todos la conocen, le decimos Maya, ¿no? Pero bueno, formalmente María Liliana Lukács Destier, doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora emérita de Filosofía en la UCA, donde se desempeñó como directora del Departamento de Filosofía hasta diciembre de 2018. Ha sido profesora visitante en varias universidades europeas y norteamericanas. Es profesora honoraria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, colaboradora extranjera del Center Thomas Hobbes de la Universidad Paris Descartes, Sorbonne,
Sorbona, ¿no? Miembro de la Casa Dorado, IHA, pues, Hope Association. Se ha jubilado como investigadora independiente del CONICET. Fue el presidente de la Asociación de Estudios Jovesianos de la Argentina hasta diciembre de 2018, presidente de la Sociedad Tomista Argentina hasta diciembre del 2023, miembro de la Pontificia Academia Romana de Santo Tommaso d'Aquino, miembro fundador del Consejo Académico de Ética en Medicina, dependiente de la Academia Nacional de Medicina, secretaria académica del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Jurídicas, miembro de número de la Academia del Plata, es autora de 2 libros, ha compilado otros 2, ha colaborado en 15 volúmenes colectivos y ha escrito cerca de un centenar de artículos de su especialidad en revistas filosóficas argentinas y extranjeras. Los dejo con Maya Lucas para su primer discurso. Hola, ahora mejor. Digo, tal vez en algunas cosas nos superpongamos, pero quería poner algo distintivo. Por eso titulé lo que ahora les voy a leer, Carlo Saccheri, el filósofo que pensó su tiempo. Todos sabemos que la filosofía es atemporal. No es el último filósofo el que proclama la verdad esencial. Tan actual como Giorgio Agamben son Platón, Aristóteles, San Agustín o Santo Tomás. Pero también es cierto que esta atemporalidad no justifica que el filósofo no piense los problemas de su tiempo. Saccheri es el ejemplo más cabal del filósofo que desde la abstracción más alta revisó todos los problemas temporales de la época que le tocó vivir. Pero su valor fue mucho más allá, porque como cristiano cabal se interesó por los problemas eclesiásticos enraizados con lo sobrenatural y les hizo frente. Fruto de este pensar su época fueron sus 2 libros escritos y editados en vida. Su primer libro escrito a los 36 años, libro en alguna medida profético con respecto a su propio destino, y El orden natural, esto sin contar los innumerables artículos publicados en el diario La Nueva Provincia y en las revistas Verbo y Micael. De un riguroso pensamiento tomista, como discípulo del padre Membiel y luego en la Universidad de Laval, dirigido por Charles de Koning, hizo su tesis doctoral inédita, escrita en francés, sobre la existencia y naturaleza de la deliberación en 1968. Charles de Koning, junto a Louis Lachance, de la Orden de Predicadores en Canadá, y Julio Membiel en la Argentina, fueron los mejores críticos del personalismo político de Jacques Maritain. Esto marcó fundamentalmente la filosofía de Saccheri expuesta en El orden natural. El problema de Maritain fue poner a la persona por encima de la sociedad política y proponer una, entre comillas, nueva cristiandad. Y como ésta se había de levantar sobre una fe básica común a materialistas, idealistas, agnósticos, cristianos, judíos, musulmanes y budistas, todos estos son fervorosamente convidados por los maritinistas para que en un esfuerzo común se pongan a la gran tarea de la construcción de la nueva cristiandad. Pregunta entre comillas, ¿les suena algo lo que acabo de decir? Supongo que sí. Para sostener la superioridad de la persona humana sobre la sociedad política,
Maritain ha debido efectuar antes una disección en el mismo concepto de persona humana, a saber, lo ha desdoblado en el de persona humana individuo y en el de persona humana humana. A la persona humana individuo la ha subordinado al Estado o sociedad política, pretendiendo salvar así todas las conocidas tesis aristotélico-tomistas de la integración de la persona humana como parte en el todo social. Pero a la persona humana, la ha independizado del todo social, la ha colocado por encima de él y de toda la especie humana y aún del mismo universo. Pero entonces, si lo mejor del hombre, que es la persona humana, no entra en el todo social, ¿cómo salvar la dignidad humana de la sociedad y del Estado? Maritain sostiene que la persona humana entra, sí, en la sociedad política, pero no como una parte, sino como un todo, al cual se subordinaría la misma sociedad política, y sostiene también que precisamente en esta suplantación del individuo por la persona humana, verificada en el seno mismo de la sociedad política, consiste el progreso de esta. De aquí que haya que reconocer la dignificación y el progreso de las sociedades políticas modernas que se han dado cumpliendo indefectiblemente desde la Edad Media a nuestros días a través de la Reforma Protestante, del Aufklärung naturalista, de la Revolución Francesa y del comunismo ateo. Porque aun cuando los aspectos superficiales de estos movimientos descubran manifestaciones anticristianas y de revuelta, lo más profundo de su realidad respondería a un auténtico impulso de dar plenitud de valor a la persona humana que, en expresión del angélico, es lo más perfecto que existe en toda la naturaleza. De ahí que la civilización moderna, al caminar por la ruta de la dignificación de la persona humana, avanzaría hacia la realización plena de la nueva democracia o, y cito, democracia personalista cuyo cumplimiento perfecto no puede alcanzarse aquí abajo, sino que es como un límite ideal superior que atrae así la parte ascendente de la historia. Esta cita es del Humanismo Integral de Maritain de 1936. Saccheri, en su libro El orden natural, critica la posición de Maritain y establece los verdaderos principios tomistas en la relación persona humana y sociedad, persona humana y bien común. Fuera de esto, él también en sus clases, fuera de este libro, clases que han dado lugar a un libro póstumo, por supuesto, donde se recogieron cursos que él ha dado, también explicaba el verdadero sentido de estas relaciones, de estos principios tomistas. Al releer ahora sus textos, advierto la actualidad de los mismos. Han pasado 50 años, pero los problemas se reiteran. Cambian los nombres, pero los problemas afrontados por Saccheri vuelven a rodearnos. ¿Será que no entendimos sus enseñanzas? ¿O no fuimos lo suficientemente eficientes como para alejarlos de modo definitivo? Las denuncias de herejía, como el neomodernismo progresista, que fueron muy bien explicadas en la Iglesia clandestina, así como el marxismo que animó al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y su metodología clandestina, viene a ser confirmado por un ex espía de la Unión Soviética, Ion Mikhail Pachepa, desertor del más alto rango del comunismo en los 70, quien conversó con ASI Prensa en mayo del 2015 sobre la conexión entre la Unión Soviética y la teología de la liberación en América Latina. Así informa que el 26 de octubre de 1959, el general Shaharovsky, jefe del Servicio de Inteligencia Extranjero de la Rumania comunista, y su nuevo jefe, Nikita Khrushchev, llegaron a Rumania para supuestas vacaciones de este jerarca. El líder soviético quería quedar en la historia como el hombre que exportó el comunismo a América Central y Sudamérica.
Rumania era el único país latino en el bloque soviético y Khrushchev quiso enrolar a los líderes latinos en su nueva guerra de liberación. Tanto el movimiento de liberación con el nombre de Teología de la Liberación fue inventado por la KGB. Las FARC de Colombia fueron creadas por la KGB con ayuda de Castro. El Ejército de Liberación Nacional de Bolivia también fue creado por la KGB con ayuda del Che Guevara. También la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fue creado por la KGB con ayuda de Yasser Arafat. Estos son algunos de los movimientos de liberación nacidos en Lubyanka, cuarteles de la KGB. El nacimiento de la Teología de la Liberación fue el intento en 1960 de un súper secreto programa de desinformación, Party State Desinformatia Program, aprobado por Alexander Shelepin, presidente de la KGB, y por Alexei Kirichenko, miembro del Politburo, quien coordinó las políticas internacionales del Partido Comunista. Este programa demandó que la KGB tomara secreto control del Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra y lo usó como fachada para convertir la Teología de la Liberación en una herramienta revolucionaria en Sudamérica. Este Consejo Mundial de Iglesias fue la organización ecuménica internacional más grande después del Vaticano. Representaba a unos 550 millones de cristianos de varias denominaciones en 120 países. La KGB comenzó construyendo una organización internacional intermedia llamada la Conferencia Cristiana por la Paz, cuyo cuartel general estaba en Praga. Esta conferencia fue manejada por la KGB y se subordinaba al respetable Consejo Mundial de la Paz, otra creación de la KGB fundada en 1949. La mayoría de los empleados de la Conferencia Cristiana por la Paz eran oficiales de inteligencia soviéticos encubiertos. Sus dos publicaciones en francés, Nouvelles Perspectives y Courrier de la Paix, estaban manejados por miembros encubiertos de la KGB y de la rumana Die-2. Incluso el dinero para el presupuesto del Consejo Mundial de la Paz llegaba de Moscú, entregado por la KGB en dólares en efectivo para ocultar su origen. En 1989, cuando la Unión Soviética estaba al borde del colapso, este Consejo Mundial para la Paz admitió públicamente que el 90% de su dinero llegaba a través de la KGB-3. En 1968, la Conferencia Cristiana por la Paz llegó a manipular un grupo de obispos sudamericanos de izquierda dentro de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos en Medellín, Colombia. La tarea oficial de la conferencia era disminuir la pobreza. Su objetivo no declarado era reconocer un nuevo movimiento religioso alentando a los pobres a rebelarse contra la violencia, entre comillas, violencia institucionalizada de la pobreza, y recomendar el nuevo movimiento al Consejo Mundial de Iglesias para su aprobación oficial. La conferencia de Medellín logró ambos objetivos y, como ya dijimos, compró el nombre nacido de la KGB, Teología de la Liberación. Si bien el ex espía soviético dijo tener buenas razones para sospechar de una conexión orgánica entre la KGB y algunos de esos líderes promotores del nuevo movimiento, como Helder Cámara en Brasil, Méndez Arceo de México, teólogos como Leonardo Boff o Gustavo Gutiérrez, no tenía evidencia para probarla. Sin embargo, cuando leyó el libro de Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas, de 1971, tuvo la sensación que fue escrito en Lubyanka. Todos estos relatos vienen a confirmar y ampliar lo escrito por Saccheri en la iglesia clandestina. Ciertamente, Saccheri se dedicó mucho más al movimiento de los sacerdotes por el Tercer Mundo, dando nombres y apellidos de los promotores y líderes argentinos.
Pero no me detengo más en lo que probablemente y con más solvencia habrán de abordar otros expositores. De hecho, cuando me propusieron participar en este homenaje, no me sentí la persona indicada. Hay colegas y amigos que estuvieron mucho más cerca de Saccheri, incluso algunos pueden estar aquí presentes, algunos lo he visto. Sin embargo, pensé que esta ocasión era la adecuada para expresar el agradecimiento que siento por una persona que la providencia puso en mi vida para irme marcando los caminos en mi carrera académica y de investigación. Cuando actuó Saccheri como secretario científico del CONICET, elegido en 1970, a pesar de los 2 votos en contra de parte de los 2 nobles, Husay y Leloir, que integraban la dirección, creó institutos de investigación para proteger esta tarea de los bruscos cambios en política que se daban y se preveían en nuestro país. Entre ellos, creó el Instituto de Filosofía Práctica, de la que fui la primera becaria. Su director, el doctor Suárez Ramos, había dirigido a otros becarios previamente, pero no en el contexto del INFIP, del instituto. A diario, como becaria, concurría al FESIC, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, primera sede del INFIP. Allí me cruzaba con Saccheri en la fundación creada en 1971 por su iniciativa y apoyado también por el doctor Bernardo Husay. También fue impulsor de la revista Ethos, publicación anual del INFIP, en cuyas ediciones participé desde el segundo número como parte, digamos, de correctora editorial y también como articulista. Yo lo había tenido a Saccheri como profesor de filosofía social en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, en reemplazo de Suárez Ramos, cuando éste, por disidencias con el rector, renunció a esa cátedra. Pero como estaba recién casada y embarazada, no pude participar de la famosa reunión en el Auditorio de la Misericordia de Belgrano sobre el universitario y la doctrina marxista, en cuya organización habían sido muy activos muchos de mis compañeros de facultad, mayormente egresados de este colegio, Colegio San Pablo, y algunos los veo acá presentes, algunos ya no están. También providencialmente Saccheri puso nuevamente en marcha la Sociedad Tomista Argentina, con la que luego de su muerte quedé comprometida hasta el día de hoy. Renuncié a fin del año pasado a la presidencia, pero durante 48 años ininterrumpidos ocupé los más diversos cargos de su comisión directiva, considerando que era algo que le debía a ese gran maestro, caracterizado por su equilibrada pero certera y valiente visión de la realidad política argentina, así como de la triste experiencia de la infiltración marxista en la Iglesia. No ha podido saberse a ciencia cierta si su salvaje asesinato se debió a las verdades expuestas en la Iglesia clandestina o a sus enseñanzas en universidades públicas y privadas, argentinas y extranjeras, así como en todas las organizaciones de las que formó parte, incluso en sus relaciones con los sindicatos. Si bien se lo atribuyó el grupo guerrillero Ejército de Liberación en carta dirigida a la esposa de Saccheri para la Navidad, al igual que el asesinato de Jordán Bruno Yenta, poco tiempo antes, siempre quedó la duda flotando en el aire. En uno y en otro caso, el martirio fue consumado por defender la verdad, a Cristo Rey y a la patria. Muchas gracias. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, vamos a escuchar al doctor Ricardo von Buren, que se presenta él, ¿no?, como católico y argentino, en primer lugar. Está casado y es padre de 6 hijos. Es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en ética social a la luz de la doctrina social de la Iglesia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, con una tesis sobre la doctrina social de la Iglesia y la pluralidad de sus fines, publicada por la editorial de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la UNSTA, en el año 2013, que fue reeditada en el año 2019 con un apéndice sobre el magisterio de Francisco y los fines del apostolado social de la Iglesia. El doctor von Buren ha cursado el doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina con una tesis precisamente titulada El pensamiento jurídico-político de Carlos Alberto Saccheri y sus fundamentos filosóficos sociales. Reconstrucción orgánico-temática a partir de sus escritos de Saccheri. Es miembro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección argentina, de la que fue delegado en Tucumán de 2005 a 2021. Forma parte de la red latinoamericana Cardenal Van Tuan para la doctrina social de la Iglesia. Es académico correspondiente en su provincia, Tucumán, de la Academia del Plata y presidente de la Asociación Simple Carlos Alberto Saccheri. Actualmente ejerce docencia en la Universidad de Tucumán, donde es profesor titular de Teoría del Estado y Derecho Político, de Filosofía del Derecho y de Doctrina Social de la Iglesia. Se desempeña asimismo como coordinador general de las jornadas sociales que se vienen realizando anualmente desde 2013 y como director del Instituto Enrique Shaw para el estudio y la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Esto desde su creación en el año 2022. Y él tiene asimismo a su cargo la revista Filópolis en Cristo. Ahora levántate y entra en la ciudad. Desde 2016 y con mandato hasta junio de 2025 es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Así que los dejo con este ilustre expositor en esta sesión de homenaje. A Saccheri lo mataron porque pensaba. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer en la persona del doctor Gerardo Palacio Hardy a la Academia del Plata la gentil invitación a participar de este homenaje en esta mesa con dos ilustres personalidades como Maya y Monseñor Aguero. A diferencia de ellos, yo por una cuestión cronológica de edad no conocí personalmente a Saccheri, me acerqué a él a través de su obra y es por eso que se me ha pedido que hable del pensamiento de Saccheri. Sin embargo, al hacerlo nos topamos con dos obstáculos. El primero, al que llamamos el eclipse de la doctrina saccheriana, consecuencia directa de las circunstancias trágicas de su muerte. Es un hecho que su asesinato ha invisibilizado la verdadera magnitud de su fisonomía intelectual, que es la que da sentido a las circunstancias de su martirio. Un famoso periodista, Bernardo Neustadt, que a pesar de las diferencias ideológicas que los separaban, invitaba regularmente a Saccheri a sus programas televisivos y radiales, luego de su muerte lo recuerda en la revista Extra de la que era director. Y allí Neustadt expresa más de lo que sabía, al estampar la siguiente frase que entiendo resume magistralmente el martirio saccheriano. Dice Neustadt: yo que no me puedo sentir entre los que compartieron sus ideas y que discrepaba con él, aseguro que a Saccheri lo mataron porque pensaba. Sí, son palabras de Bernardo Neustadt. A Saccheri lo mataron porque pensaba. Porque pensaba Saccheri fue asesinado. No habría sido objeto de un atentado criminal si no se hubiera dedicado a reflexionar sobre las cosas de la Iglesia y de la Argentina. Lo que Saccheri pensaba y luego transmitía en sus cátedras y en sus escritos fue el motivo de su muerte, porque el influjo que ejercía alteraba los planes de los enemigos de Dios, de la Iglesia y de la patria. Su martirio y su pensamiento son entonces dos caras de una misma moneda, que se entienden la una a la luz de la otra. Su muerte se explica por su pensamiento, y este es la causa de aquella. Para comprender su muerte, entonces, debemos conocer sus ideas, sus propuestas. El segundo obstáculo con que nos topamos al incursionar por los escritos saccherianos consiste en el hecho de que prevalece en general la idea reduccionista y por ende equivocada que sus aportes doctrinales se limitan solamente a su libro El orden natural, que es entendido erróneamente como unos apuntes elementales de doctrina social de la Iglesia, al que a veces se suma la Iglesia clandestina, obra que también erróneamente se minimiza, considerándola una crítica partisana o amarillista en contra del progresismo y su expresión argentina en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, cuando no lo es de ninguna manera. Entre otras virtualidades que no podemos desarrollar aquí, mencionamos que Saccheri presenta en estos escritos una adecuada hermenéutica del Concilio Vaticano II, que coincide con la que por ese entonces sostenía San Pablo VI y lo harían los papas posteriores hasta hoy. Es decir, Saccheri afirma la continuidad doctrinal entre las enseñanzas conciliares y las del magisterio precedente, especialmente en materia social. Dice Saccheri, y lo cito expresamente: el Segundo Concilio Vaticano ha replanteado el eterno problema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. La meditación reiterada de los documentos conciliares pone de manifiesto la admirable vinculación que existe entre la verdadera tradición y la auténtica renovación. La fidelidad a aquella es la condición indispensable para la eficaz realización de esta. Lo enseñó Saccheri y nosotros lo aprendimos. Pero además del orden natural y de la Iglesia clandestina, Saccheri publica más de 50 trabajos
que van desde comentarios bibliográficos hasta su tesis doctoral, escrita, publicada y defendida en francés en la Universidad Laval, en Canadá, pasando por entrevistas solicitadas, conferencias académicas, charlas de divulgación, comunicaciones a congresos científicos, artículos publicados en revistas de difusión o especializada y finalmente sus libros. Toda esta producción leída en conjunto nos permite hablar de una sólida elaboración doctrinal, especialmente en materia de filosofía de la ciencia, teología, antropología, ética, educación, economía, doctrina social de la Iglesia, previsión y seguridad social, o su planteo en materia universitaria, del que tuve la oportunidad de hablar ayer en la UCA, junto a los doctores Hugo Dal Bosco y Pablo Garat, que está aquí presente, en el homenaje de dicha institución a su ex profesor Carlos Saccheri. Cuando Saccheri habla del orden natural, y ese es un tópico de su pensamiento, no lo hace en sentido naturalista, como si se tratase de una cierta disposición de las realidades jurídicas y políticas que se encontraría de espaldas o sería indiferente, encerrada o clausurada en sí misma a otra dimensión, la sobrenatural. No es esa la posición de Saccheri. Como puede advertirse del análisis de sus obras, Saccheri habla del orden natural tanto como de orden natural y cristiano, siendo esta última locución la más usual en los escritos de sus 2 últimos años, y que revela el sentido profundo de su pensamiento, estructurado sobre una recta resolución de las relaciones entre fe y razón. En la síntesis doctrinal saccheriana, la expresión orden natural u orden natural y cristiano implica una conveniente disposición de las cosas temporales, que no ha surgido por azar ni por evolución, sino por la directa intervención de Dios. El Dios que Saccheri reconoce como el Creador es un ser personal, trinitario y providente. En el discurso saccheriano, la expresión orden natural debe ser entendida como orden de la creación, surgido de la sabiduría del Dios Trinidad, que se ha revelado a sí mismo a través de la segunda persona, el Verbo encarnado, Jesús. La filosofía de la naturaleza asumida por Saccheri, por su propia dinámica interna, se abre a una teología de la creación signada por Cristo. En su elaboración doctrinal, Saccheri devela la realidad del orden político. Lo hace partiendo de la experiencia y a través de una consecuente consideración estrictamente filosófica, esto es, racional, la que luego abre al dato revelado desde la perspectiva de un orden político cristiano. Dice Saccheri: el mensaje del cristianismo es un mensaje de plenitud, plenitud humana y plenitud sobrenatural, armónicamente conjugadas en la adhesión a una verdad plena que es el mismo Cristo, el Verbo de Dios encarnado, Salvador de todos los hombres. Pero además de su mirada, por su propio despliegue, su reflexión lo coloca frente a la ineludible cuestión de la relación de Dios con el hombre y con la sociedad que éste edifica. Y Saccheri la resuelve en los siguientes términos. Cito: la disyuntiva es total y no admite posturas intermedias. O bien la civilización se edifica en el respeto de los derechos de Dios y del hombre, o por el contrario se edifica en la negación de tales derechos. La primera es la civilización del orden natural y cristiano. La segunda es la de la revolución anticristiana. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama. Tal es el juicio de nuestro Señor, tal es el único criterio auténticamente cristiano. Saccheri no es un utopista, ni un ideólogo de escritorio. No construye arbitrariamente un orden jurídico político perfecto surgido de su razón autónoma, sino que a partir de la experiencia lee la naturaleza humana y los bienes a los que tiende, porque la perfeccionan, y también sus proyecciones sociopolíticas en la historia, y extrae de ellas las líneas centrales, las leyes naturales de un sano orden comunitario, e iluminándolo con las luces de la revelación, lo llama el orden natural y cristiano. Orden natural y cristiano que no es sino el ordenamiento de las actividades e instituciones temporales de conformidad con el derecho natural y cristiano,
al que Saccheri concibe como el orden social más armonioso, respetuoso de Dios y de la ley natural. Con lo dicho, se evidencia que el orden natural y cristiano que Saccheri propone como paradigma institucional y según sus palabras, supone una actitud integradora, armonizadora de todos los sectores en sus legítimos intereses, parte del respeto de la persona y sus derechos esenciales, de la vitalidad de las familias, de la coordinación de los grupos intermedios y las asociaciones profesionales, y todo ello bajo la supervisión del Estado como procurador del bien común y de la Iglesia siempre atenta al bien de las almas. El orden público cristiano de convivencia propuesto por Saccheri se sostiene en una doctrina respetuosa de los derechos humanos y de los derechos de Dios, fundada en la realeza social de Cristo. Es ese el horizonte de sus empeños cívicos y apostólicos sociales. Lo dice Saccheri, son sus palabras: nosotros debemos cambiar y debemos llevar el cambio a la gente, pero llevando un cambio que reemplace al liberalismo, que reemplace la dialéctica de clase del marxismo por un orden natural y cristiano. Iniciamos nuestra presentación recordando las palabras de Bernardo Neustadt cuando dijera que a Saccheri lo mataron porque pensaba. Y señalamos que Neustadt dijo más de lo que él mismo podía entender. Es por sus ideas, por su pensamiento, que Saccheri es asesinado hace 50 años. Pero la muerte, su propia muerte, no fue sorpresiva ni inesperada para Saccheri. Saccheri sabía que iban a matarlo. De ello dan cuenta los testimonios de varias personas muy cercanas a él. Incluso en la revista Premisa, por pedido de sus amigos que querían protegerlo, firmaba sus artículos bajo el seudónimo Carlos S. Tarragona. Saccheri era plenamente consciente de que su vida corría peligro y que las amenazas que sufría no eran solo puro verbalismo, sino que en el contexto violento de la Argentina de los 70 era muy factible que pudieran ser cumplidas. Saccheri sabía que iban a matarlo. Para él la muerte no fue una sorpresa. Como lo dijera el poeta saccheriano, el mendocino Abelardo Pitot, gran amigo de Saccheri, no hay muerte repentina. Tú la miraste venir con tus ojazos buenos, que no sabían mirar sino de frente, como de frente y hace mucho la mirabas. Era tan cierta la posibilidad de su muerte que Saccheri contrató 2 seguros de vida a su nombre y a favor de su esposa, que fueron hallados luego de su asesinato en un lugar visible de su biblioteca personal, donde él los había dejado para que sean encontrados rápidamente. Saccheri sabía que iban a matarlo. El domingo 27 de octubre de 1974, un comando terrorista, el mismo que 2 meses después asesinaría a Saccheri, ejecutó al profesor Jordán Bruno Yenta cuando salía de su casa rumbo a la iglesia a participar de la Santa Misa. Luego de este hecho, el hermano de Saccheri, Ricardo, y su cuñada y también su hermana Teie testifican como lugar común en la familia que le oyeron decir: yo soy el próximo. Unas semanas luego, mientras presidía las sesiones del tercer IPSA regional en Corrientes, unos amigos y discípulos, preocupados por el reciente asesinato de Yenta y los rumores que ya corrían señalándolo como el nuevo objetivo terrorista, le pidieron que se cuidara. Y Saccheri les contestó: yo sé que para mí tienen preparado algo similar a lo de Yenta, pero las amenazas y esa posibilidad no me harán declinar en esta lucha por Dios y por la patria. Saccheri sabía que iban a matarlo y no se escondió ni huyó. Siguió haciendo de manera extraordinaria las cosas ordinarias, o como decía Enrique Shaw, continúa intentando poner en los más insignificantes de nuestras acciones el mismo amor que pondríamos en el acto de ser llevados al martirio. Y así fue. Saccheri, cumpliendo sus deberes cotidianos e irradiando a Cristo en todos los lugares por los que transitaba, mientras vivía rodeado de amenazas, sin arredrarse ni atemorizarse, caminó con firmeza y valentía hacia su destino providencial. Como lo decía otro mártir de la cristiandad, José Antonio Primo de Rivera, la muerte, unos creerán que la necesitamos para estímulo, otros creerán que nos va a deprimir, ni lo uno ni lo otro.
La muerte es un acto de servicio. Saccheri sabía que iban a matarlo y no duda ni especula. Ofrece su vida y su muerte como un acto de servicio, entregándose libre y voluntariamente por Dios, la Iglesia, la Argentina y su familia. Saccheri muere por nosotros. El domingo 22 de diciembre de 1974, luego de asistir a la Santa Misa y de comulgar a Cristo, Saccheri es asesinado delante de su esposa y de sus hijos, cuando se retornaba a su hogar dispuesto a continuar dando su testimonio cristiano en el mundo. Pero el Señor no lo quiso así y lo arrebató consigo a su presencia. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. A lo largo de su vida y a través de su palabra y de sus escritos, Saccheri había enseñado sin descanso, iluminándonos con su doctrina. Ahora, con su muerte martirial, nos imparte su última, su más bella y contundente lección. Saccheri nos enseña a morir. Custodiemos, cultivemos y vivamos su legado. Y en la plegaria le pidamos que nos proteja, pero que también nos impulse, siguiendo su ejemplo, a ser como Él lo fue en la suya, testigos de Cristo en nuestra propia vida. Carlos Alberto Saccheri ruega por nosotros. El cierre de este homenaje va a estar a cargo del Monseñor Héctor Aguer, que ustedes dirán no hace falta que lo presente, pero es Monseñor, es de práctica. Todos lo conocemos, lo valoramos, pero déjeme decir 3 o 4 cosas que todo el mundo tal vez sepa, pero corresponde. Nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943. ¿Es correcto? Estudió Humanidades Clásicas y Filosofía en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires y Lengua Hebrea en el Instituto de Cultura Religiosa Superior. Ordenado sacerdote para el clero de Buenos Aires el 25 de noviembre de 1972, ejerció el ministerio parroquial y la formación sacerdotal en la diócesis de San Miguel. Obtuvo la licenciatura en teología en la Facultad de Teología de la UCA de la Universidad Católica Argentina, con una tesis titulada Infimitas Christi, la debilidad de Cristo en el comentario agustiniano de los Salmos. Fue profesor en la misma facultad entre 1979 y 1993 y realizó investigaciones sobre filosofía medieval en el Instituto de Filosofía Práctica, vinculado entonces al CONICET entre 1981 y 1984. Designado obispo titular de Landia y auxiliar de Buenos Aires el 26 de febrero de 1992, consagrado en la Catedral de Buenos Aires el 4 de abril del siguiente año. Ejerció el ministerio episcopal como vicario general de Belgrano, vicario episcopal de educación y otras áreas pastorales. En la conferencia episcopal presidió la Comisión de Educación Católica y fue miembro de la Comisión Permanente. En la Santa Sede fue
consejero de la Pontificia Comisión para América Latina, miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz y miembro honorario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Ha publicado algunos libros, textos y contextos desde el Areópago, Espíritu y Fuego, Pascua del Señor, Nuestra Pascua, Dos Reinos, Diálogo de Fe y Cultura, La Formación del Hombre, en torno a Tomás de Aquino. Es también autor de numerosos opúsculos y artículos sobre materias filosóficas y teológicas publicados en revistas especializadas. Y es conocido además por sus conferencias y programas de radio y televisión. Y lo que nos manda por internet, semanalmente, a veces hasta 2 veces por semana, que es un manantial de agua viva y pura en estos tiempos difíciles en que vivimos, cuando no lo fue. Gran prior para la Argentina de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y capellán conventual de la Soberana Orden de Malta. Podría decir muchas cosas más, pero a quien queremos escuchar es a usted, monseñor. Un cordial saludo a todos ustedes. Como sabemos, el próximo 22 de diciembre se cumplirán 50 años de la muerte martirial de Carlo Saccheri. Yo con toda intención digo que se trata de un martirio. La historia de la Iglesia es rica en una historia de los mártires. Lo que hace al mártir no es tanto el sufrimiento que soporta, sino el amor que lo mueve, la caridad. Es la agape del Nuevo Testamento, la caridad de la cual hablan los teólogos. Eso es lo que hace que una muerte no buscada sea un martirio. Como digo, la historia de la Iglesia es pródiga en una historia de los mártires. Saccheri volvía de misa con su familia cuando fue asesinado. Esa es una realidad incontrovertible. Volvía de la adoración de Dios. Lo que hace al amor cristiano es el amor primero a Dios y el amor subsiguiente al prójimo. Prójimo, más que nadie, la familia, la iglesia, la patria. El mártir no sabe que va a morir mártir muchas veces. Ocurre en las guerras, por ejemplo, o en tantos atentados. Saccheri sabía que le tocaba el turno a él. El 27 de octubre había sido asesinado el profesor Jordán Bruno Ollenta, un filósofo y además un educador en el nacionalismo católico. Saccheri comprendió que el próximo era él. Y era el próximo porque era el hombre del futuro para la Iglesia y para la patria. Yo interpreto su muerte sobre todo como
un fruto de la caridad, del amor que él vivió. Esa caridad la experimentó en todas sus conferencias y charlas. Es notable que así como se dirigía a auditorios cultos, también lo hacía al nivel popular. Incluso si lo llamaban en una parroquia de barrio para hablar a un grupo de jóvenes, no se negaba a eso. Allí está su característica principal, yo creo. Evidentemente lo conocemos. Maya ha hablado muy bien sobre el tomismo de Saccheri, discípulo del padre Mainviel, del cual yo también he sido discípulo. Ese tomismo se advierte en sus libros, en sus obras, en sus conferencias. El orden natural es un libro que tiene una actualidad extraordinaria, porque en el pensamiento individualista y constructivista que hoy reina, no se reconoce el valor metafísico del concepto de naturaleza y por tanto tampoco se puede entender como esta naturaleza sea un orden. En Santo Tomás, ordo equivale a veritas, a la verdad, y eso es lo que da sentido a la realidad de las cosas. Como digo, el orden natural es hoy más importante que cuando fue escrito. La cuestión es darlo a conocer. La cuestión es que se comprenda su actualidad y su valor. El otro gran libro de Saccheri es La Iglesia Clandestina. Allí él enfocó los orígenes del tercermundismo que venía de los años 60 y 70 a través de una interpretación progresista del Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín del año 68, de los cuales también habló Maya. Yo creo que el extremismo de centro del episcopado, yo lo llamo extremistas de centro, porque miran siempre torcidamente a la derecha y en cambio con simpatía a la izquierda. En la iglesia clandestina, Saccheri no rehúsa dar nombres. Es interesante el papel que juega allí un personaje curioso, así lo trata Carlos, que es el padre Emilio Ramondetti, que era un marxista que había hecho de su parroquia un centro de formación marxista. En el informe que el canonista Vicente Llambías presentó al obispo de San Isidro para oponerse a la beatificación de Saccheri, se lo presenta como un hombre vinculado a los medios militares y que por tanto se piensa que su prédica fue fundamental para los crímenes de la dictadura. Eso es evidentemente falso y ha dado lugar a que se considerara su figura en el orden político y no advirtiendo su carácter de hombre de la Iglesia, de miembro de la Iglesia, de hombre que amó a la Iglesia y que la sirvió, y que sus conferencias y sus artículos todos tenían este sentido, ¿no? Advirtió lo grave de la situación de la Iglesia. Es notable, yo cito muchas veces una frase del Papa Pablo VI que dijo: nosotros esperábamos una floreciente primavera
y sobrevino un crudo invierno. Esa es una realidad de la iglesia de entonces que Saccheri vivió intensamente. Por otra parte, todo el mundo conoce su vida familiar ejemplar, una familia verdaderamente cristiana, una familia que era una pequeña iglesia doméstica. Creo que es fundamental la difusión de su personalidad y de su pensamiento. A los 50 años, esto es muy importante. Con afectuoso respeto, no veo muchos jóvenes en este auditorio, pues hay que movilizar a los jóvenes para que ellos conozcan la personalidad y el pensamiento de Saccheri. También, en otro orden de cosas, habría que publicar una edición completa de sus obras, de sus dos libros, El orden natural, La iglesia clandestina, de una traducción de su tesis sobre la necesidad y naturaleza de la deliberación, la tesis de la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Y creo que esta edición de sus obras, dada a circulación, y sobre todo el pensamiento de los jóvenes que conozcan esta figura y que vean todavía el carácter crucial de esta figura, focal de esta figura, que a los 50 años debe ser robustecida con el pensamiento de todos y debe ser dado a conocer para la iglesia del futuro. Gracias. Nuestro acto está terminando. Quiero destacar, también agradecer la presencia de algunos de los hijos de Carlos Saccheri, la presencia de su hermano, que también está acá acompañándonos, y agradecemos esa distinción que nos han hecho como organizadores de este homenaje. No queda entonces más en cuanto al acto de homenaje que hemos hecho, pero sí hay tareas pendientes que el asesinato de Carlos Saccheri dejó en esa condición. En la Academia del Plata, nuestro propósito es mantener vivo ese fuego que él inició de alguna manera y contribuyó a difundir. Que no se apague, ese es nuestro objetivo, porque fue, como dije al principio, encendido por aquel que fue de nosotros, que lo conocimos, que lo tratamos. Fue, como dije, el mejor de todos nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado.